Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Estrella Barca, la encargada de neurología de Internet Hub, y hoy vamos a ver síndromes medulares. He hecho un índice más o menos para ver lo que vamos a tratar el día de hoy, y vamos a ver algunas generalidades de la médula espinal. De ahí vamos a tocar los 3 tractos espinales más importantes. Vamos a hablar un poco sobre la motoneurona superior e inferior, y por último vamos a hablar de cada síndrome de lesión medular. Entonces, hablando un poco sobre la médula espinal, esta forma parte del sistema nervioso central y en realidad tiene una longitud variable dependiendo del sexo y de la altura de la persona. Pero lo importante que sepan aquí es que va a tener en total 31 pares de nervios espinales y estos se van a conformar de 2 raíces. Una raíz anterior o motora, que está aquí señalada en celeste, y una raíz posterior o sensitiva, que está aquí señalada en amarillo. Más o menos para que entiendan que estas raíces salen de las astas de la materia gris. Entonces la motora va a salir del asta anterior y va a ir a inervar, por ejemplo, músculo esquelético, músculo liso o también las glándulas adrenales. Por otro lado, la raíz sensitiva va a salir va a llegar, mejor dicho, al asta dorsal, pasando por el ganglio dorsal y va a inervar músculo, articulaciones o también la piel. Hay que recordar que la vía motora es una vía eferente, mientras que la vía sensitiva es una vía aferente porque va hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro. Entonces, ya habiendo tocado ese tema de generalidades, vamos ahora sí a hablar sobre los tractos espinales. Y en realidad hay muchos tractos espinales, pero son 3 los que tienen que recordar sí o sí. Y es uno descendente, que es el motor, y 2 ascendentes, que van a ser los sensitivos. El descendente es el córtico espinal y lo pueden recordar fácil porque va desde la corteza cerebral o córtico hasta la médula espinal, que es más periférico, por así decirlo. Entonces, este tracto es el que se va a encargar de dar toda la información motora y va a ser una inervación contralateral, y eso lo voy a explicar ahorita. Entonces, como ven aquí en el gráfico, la primera neurona de este tracto sale de la corteza motora en el cerebro. Y va a descender, su axón desciende, cruza por el brazo posterior de la cápsula interna y desciende hasta el bulbo raquídeo. Aquí en el bulbo raquídeo sucede algo muy importante, que es la decusación de las pirámides. Y es que más o menos el 80% de los axones que descienden por esta vía va a cruzar al lado contralateral y van a descender por el cordón lateral de la materia gris, como se ve por aquí. Y luego ya van a ir cada uno al nivel que les toca inervar. El 20% se queda en el lado ipsilateral y va a descender por el cordón anterior, que es lo que se ve por aquí. Entonces, al descender, como era la vía motora, recordemos que llega hasta el asta anterior, como lo vemos aquí, y aquí va a hacer sinapsis con una segunda neurona, que se va a conocer como la segunda motoneurona o motoneurona inferior. Aquí hace la sinapsis y aquí ya va a ir a inervar músculo liso o esquelético. No importa cuál sea de los dos. Entonces lo que tienen que recordar aquí es la decusación piramidal ocurre en el tercio inferior del bulbo raquídeo. Por eso es que la vía córtico-espinal da una inervación motora contralateral. Ahora vamos a ver los tractos ascendentes, que son los que traen información sensitiva. Son 2 y van a traer información distinta. Primero está la del cordón posterior, que va a traer información de la propiocepción, es decir, la sensación de ubicación en el espacio. También la sensación de vibración, el tacto epicrítico, que es el tacto fino, y también la sensación de la presión. Entonces, el cordón posterior, estas vías en general, la del cordón posterior y la espinotalámica, son vías que se componen de 3 neuronas, a diferencia de la motora, que se componía solo de 2. Estas se componen de 3 y la primera va a ser la periférica, porque recordamos que es una vía aferente, es decir, va a ir hacia el cerebro. Entonces, las primeras neuronas son neuronas pseudo-unipolares, es decir, que tienen su soma en este ganglio de la raíz dorsal del que hablábamos al principio, y van a tener una prolongación periférica, que es la que va a recibir toda esta información. Entonces, aquí recibe la información y se va hacia la materia blanca, hacia el cordón posterior. Es bastante fácil de recordar, en verdad. Va hacia el cordón posterior y asciende ipsilateralmente, pero ahora igual, el punto importante que tienen que recordar
es que esta vía va a decusar igual al nivel del bulbo raquídeo, pero ahora se llama la decusación de los lemniscos. Entonces, a este nivel hace sinapsis, como vemos aquí, con la segunda neurona y va hacia el lado contralateral. Ahora esta segunda neurona asciende hasta el tálamo, donde hace la segunda sinapsis, y la tercera neurona ya va hacia la corteza somatosensorial, ¿no? Que vemos por aquí. Ahora, la vía espinotalámica es similar, pero el nivel de decusación va a ser distinto y es importante que recuerden esta diferencia. Entonces, igual es una neurona pseudonipolar que recoge información distinta. Esta vez recoge información de dolor, información térmica y el tacto grueso. Entonces, va a ir hacia el asta dorsal, porque recordemos que todas las vías sensitivas llegan al asta dorsal de la materia gris, y aquí va a ocurrir la primera sinapsis. Y esta segunda neurona va a decusar 1 o 2 niveles superiores al nivel que está inervando. Entonces cruza a nivel medular por una estructura que se llama comisura blanca anterior, que es básicamente este canal que hay por aquí, que es un poquito de materia blanca que queda antes del agujero por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Y esto es importante porque lo vamos a ver en una alteración en un síndrome de lesión medular posterior. Entonces, esta decusación a nivel medular pasa hacia el cordón lateral de la materia blanca y asciende hasta el tálamo igual, y del tálamo hay la segunda sinapsis y ahí vamos hacia la corteza somatosensorial. Entonces, ahí está relatado lo que sí o sí tienen que recordarse. Y ahora vamos a pasar. Este es un pequeño resumen, ¿no? Aquí están las 2 vías ascendentes, que es la del cordón posterior, que trae información de la propiocepción, de la vibración, de la presión y el tacto fino. Luego está la espinotalámica, que decusa a nivel medular y trae información dolorosa, térmica y el tacto grueso. Y por último está la córtica espinal, que es la única vía descendente o la motora, y esta decusa a nivel del bulbo raquídeo y desciende contralateralmente. Bien, ahora como les dije vamos a hablar sobre el síndrome de motoneurona superior a inferior, que va a representar las alteraciones de la vía córtico-espinal, es decir, de la vía motora. Como les dije, esta se compone de 2 neuronas, la motoneurona superior, que la vemos aquí, y la motoneurona inferior, que es la que va a inervar directamente el músculo. Entonces, ¿qué pasa si es que se daña esta primera neurona? Se conoce como el síndrome de motoneurona superior. Y para esto es importante que recuerden que esta neurona superior se encarga de regular toda la vía córtico-espinal. Es decir, va a ser como un control evitando que haya una hiperfunción de la vía. Entonces, si es que no hay un control, si es que no hay una regulación, va a haber mucho tono en los músculos y por tanto va a haber una parálisis espástica. Es decir, los músculos van a estar tan contraídos que no se van a poder mover y por eso se llama parálisis espástica. Ahora, como el arco reflejo tampoco va a tener un control, vamos a tener una hiperreflexia. Y por último, vamos a tener los signos de liberación piramidal, que son 2 principalmente. El primero es Babinski, que es el videito de aquí. Es cuando se pasa una punta por el lado lateral del pie hacia el primer dedo. Y si es que hay una extensión de los dedos, entonces significa que hay una liberación piramidal y estamos en un caso de una lesión de la motoneurona superior. El otro signo es clonus, que lo que se hace es una dorsiflexión, y si es que el pie empieza a hacer estos movimientos repetitivos y rítmicos, entonces se considera como positivo y también nos indica una lesión de la motoneurona superior. Esto lo vemos, por ejemplo, en accidentes cerebrovasculares que van a dañar estas neuronas que están a nivel más central. Ahora, ¿qué sucede en los síndromes de motoneurona inferior? Que es cuando se daña esta segunda neurona. Aquí la vía básicamente no va a funcionar. Es decir, el músculo no va a estar inervado, por tanto no va a haber tono. Entonces va a haber una parálisis, pero esta vez va a ser flácida, es decir, porque el músculo no tiene fuerza, por así decirlo. Y el arco reflejo tampoco va a funcionar, entonces vamos a tener hiporreflexia o arreflexia. La atrofia en realidad está relacionada a esta parálisis flácida que nos presenta este síndrome. Y algo muy característico son las fasciculaciones, que son contracciones musculares pequeñas que se ven aquí, que no llevan a un movimiento de la extremidad.
y esto nos indica una posible lesión de la motoneurona inferior. Ahora, es importante que sepan que en este síndrome los signos de liberación piramidal, es decir, Babinski y Clonus, van a estar negativos. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los síndromes de lesión medular y vamos a ir poco a poco por los que incluyen la afectación de solo una vía. Entonces, empezamos por el síndrome de cordón posterior, que como su nombre lo dice, en verdad, solo va a afectar la vía del cordón posterior. Aquí se ve la afectación que ocurre en la médula, y en verdad esto ocurre en la mayoría de los casos porque se ocluye la arteria que irriga esta zona, que es la arteria espinal posterior. Aquí vemos un gráfico como estas dos son las arterias espinales posteriores, y si es que estas se ocluyen, en verdad no va a haber irrigación y esta zona va a dejar de funcionar. Ahora, otra causa muy común es el tabes dorsal, que es una presentación de la sífilis terciaria o sífilis tardía, pero en realidad no es tan común como la oclusión de la arteria espinal posterior. Entonces, aquí como está afectando el cordón posterior, lo que se va a afectar es la sensación de lo que traía esta vía, ¿no? Que era vibración, presión, tacto fino y propiocepción. Ahora, esta última, la propiocepción, es muy importante porque va a ser más o menos el signo por lo que lo vamos a identificar. Y es que hay una prueba que se llama Romberg, que es que pedimos al paciente que se pare con los pies juntos, y puede ser con los brazos juntos también, pero con los ojos cerrados. Entonces ahí nosotros probamos que el paciente se está orientando, que tiene la sensación física en el espacio. Si es que no la tiene, si es que hay una afección de esta vía, entonces la persona se va a caer hacia un lado, se puede caer hacia cualquiera de los dos lados en verdad, y esto se considera como una prueba de Romberg positiva. Esto se llama ataxia sensorial y está muy relacionado a este síndrome de cordón posterior. Ahora pasando al siguiente, este se llama degeneración combinada subaguda y ocurre por un déficit crónico de la vitamina B12. La vitamina B12 se encarga en realidad contribuye a la mielinización de las neuronas, y la mielinización permite un correcto pase del impulso nervioso a través de los axones. Entonces, si no hay B12, las neuronas van a estar desmielinizadas y se va a afectar la conducción nerviosa, ¿no?, de estas vías. Entonces, este síndrome afecta el cordón posterior, la vía del cordón posterior, pero también afecta la vía córtico-espinal, es decir, la vía motora. Entonces, ahora vamos a tener afección de dos vías. Se afecta la del cordón posterior, entonces no vamos a tener tacto fino, vibración, propiocepción o presión desde el nivel de la lesión hacia abajo, y vamos a tener un Romberg positivo, pero al afectarse la vía córtico-espinal también vamos a tener estos síndromes de motoneurona superior o inferior, de los que estábamos hablando anteriormente. Entonces, al nivel de la lesión, solo se va a afectar la motoneurona inferior, porque recordemos que la motoneurona superior llega hasta el asta anterior y ahí hace sinapsis con la inferior. Entonces, al nivel de la lesión solo se va a afectar la inferior, pero hacia abajo, como está aquí en el gráfico, se va a afectar la motoneurona superior y va a haber un síndrome de motoneurona superior. Y eso lo vemos aquí identificado en el grafiquito, ¿no? Ahora, aparte de estas dos vías, también se pueden afectar vías espinocerebrales, que están muy relacionadas al equilibrio y a la marcha. Entonces también vamos a ver anormalidades a la marcha en estos pacientes. Bien, ahora el tercer síndrome medular, que es el síndrome de cordón anterior. Y como su nombre lo dice otra vez, esto va a afectar todas las vías del cordón anterior y también va a incluir a la del cordón lateral. Entonces, ¿cuáles son estas vías, no? Primero está la que hablamos hace un ratito, la córtico-espinal. Y igual que en el caso anterior, vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior al nivel de la lesión, como lo vemos aquí. Y por debajo de la lesión vamos a tener un síndrome de motoneurona superior. Es decir, espasticidad, hiperreflexia y signos de liberación piramidal, como Babinski y Clonus. Pero lo que se va a afectar también es la vía espinotalámica, que trae información dolorosa, térmica y del tacto grueso. Entonces, a nivel debajo de la lesión, vamos a perder toda sensibilidad relacionada a estos tres puntos. Ahora,
Este síndrome ocurre en la mayoría de los casos por una oclusión de la arteria espinal anterior, que es esta que se encuentra aquí y que va a irrigar toda esta zona. Y esto ocurre por hipoperfusión sistémica o también por una causa iatrogénica, ¿no? Que puede ser una cirugía aórtica. Este síndrome también se ve acompañado de una disfunción autonómica en la que podemos tener vejiga espástica, disfunción eréctil o también hipotensión ortostática, que está todo relacionado a la inervación autonómica. Ahora pasando al síndrome más importante, o mejor dicho más frecuente, es el síndrome de cordón central. Y es el más frecuente porque se da en casos de una lesión por hiperextensión, que este tipo de lesiones usualmente se da en los accidentes automovilísticos, como estamos viendo aquí arriba. Y es que cuando ocurre un choque, la cabeza va a hiperextender el cuello y vamos a dañar esta vía vamos a dañar el cordón central. Ahora, hay otras causas como la siringomelia que no es tan común, y la siringomelia es básicamente la acumulación de un fluido que se conoce como siringe, y esta va a ocurrir por un mal paso o por un mal flujo del líquido cefalorraquídeo que pasa por este agujero que está ocupado por la siringe. Entonces se va a afectar todo lo que esté circundante a esta. En este caso, esta estructura que dijimos anteriormente, que era la comisura blanca anterior, y también se puede afectar la vía córtico-espinal, ese 20% de axones que no decusaban a nivel de las pirámides. Entonces, al afectarse la vía, esta comisura blanca anterior es justo el nivel donde decusa esta vía espinotalámica. Entonces se van a afectar ambos lados. Vamos a tener pérdida de la sensación dolorosa, térmica y tacto grueso de esos niveles. Por eso es que aquí solo se marca los miembros superiores, porque estas lesiones usualmente son cérvico-torácicas. Ahora, por afectarse este 20% de axones que no decusan de la vía córtico-espinal, vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior. Y ahora se preguntarán por qué solo afecta los miembros superiores y no los inferiores, y por ahí en verdad pasan todos los axones. Y es que como la siringe es central, solo va a afectar la zona más medial de la médula espinal, y los axones de los miembros superiores van a ser más mediales que los axones de los miembros inferiores. Entonces por eso es que se van a ver más afectados los miembros superiores. Ahora, este síndrome también se acompaña de incontinencia urinaria, también por esta inervación autonómica que se pierde en la lesión. Ahora, este es el síndrome de Brown-Séquard y es posiblemente el más difícil de entender, porque ya no vamos a tener una afección bilateral de la médula espinal, sino va a ser de un solo lado. Pero se van a afectar las tres vías, las del cordón posterior, la córtico-espinal y la espinotalámica. Entonces, para recordar cómo sucede, tenemos que recordar el nivel de decusación de cada vía. Ahora, ¿esto por qué sucede? Esto es una hemisección medular y ocurre usualmente por heridas penetrantes, ya sean cuchillos, ya sean balas, que solo van a dañar la mitad de la médula espinal. Entonces, vamos por partes. Primero está la vía del cordón posterior, que si recordamos está decusada a nivel del bulbo raquídeo en la decusación de los lemniscos. Entonces, los axones que están pasando por este lado, que vamos a llamar el lado izquierdo, por ejemplo, son los que están inervando el lado izquierdo del cuerpo, que después van a decusar hacia el lado derecho y van a llegar a la corteza, ¿no? Pero son del lado izquierdo, entonces si se afecta el lado izquierdo, va a haber una falta de sensibilidad de ese mismo lado. Por eso es una afección ipsilateral. Vamos a perder aquí la sensación de vibración, de tacto fino, de propiocepción y de presión. Ahora, la vía córtico-espinal descendía y cruzaba por el bulbo raquídeo también en la decusación de las pirámides. Entonces, los axones que están descendiendo por este lado izquierdo van a inervar el lado izquierdo del cuerpo, ya no van a decusar en ningún momento. Entonces, por eso la lesión también va a ser ipsilateral, o mejor dicho, los síntomas van a ser ipsilaterales a la lesión. Vamos a tener un síndrome de motoneurona inferior a nivel de la lesión, como lo hemos marcado aquí, y un síndrome de motoneurona superior debajo de la lesión. Y estas
ambas van a ser afecciones ipsilaterales a la lesión. Ahora, ¿qué pasa con la vía espinotalámica, que es la que decursaba a nivel de la médula? Entonces la vemos por aquí. Los axones que están pasando por este lado izquierdo de la médula son los que han inervado la zona derecha del cuerpo. Es lo contrario a lo que sucede con la vía del cordón posterior y la córtico-espinal. Entonces, si se afecta, en este caso, el lado izquierdo de la médula, los síntomas van a ser en el lado derecho de la médula. Va a ser una afección contralateral a la lesión. Por eso es que se va a perder la sensibilidad dolorosa térmica y el tacto grueso en el lado contrario a la lesión. Ahora, este síndrome, si es que se da a nivel de T1, se acompaña del síndrome de Horner, que indica un daño simpático. Y el síndrome de Horner son 3 síntomas que vamos a ver. Ptosis palpebral, vamos a ver una miosis de la pupila y vamos a ver una anhidrosis a ese lado de la cara. Anhidrosis es falta de sudoración, básicamente solo a ese lado de la cara. Y ahora pasamos al último y importante, es más fácil porque es la sección medular completa, que es que se van a afectar todas las vías bilateralmente. Esto ocurre por una causa traumática, ya sea accidentes automovilísticos, caídas en personas mayores, en ancianos, o también por armas punzocortantes o balas, ¿no? También se puede dar por causas no traumáticas, ya sean isquémicas, mecánicas, o sea, compresivas, entre otras. Lo que diferencia aquí es la fase en la que se encuentra. Va a tener una fase aguda que dura más o menos 48 horas, en la que vamos a ver como si fuera un síndrome motoneurona inferior. Vamos a ver una parálisis flácida, en la que puede haber paraplegia, es decir, la pérdida del movimiento del hemicuerpo inferior, o tetraplegia, en la que vemos ya la afección de las 4 extremidades. Vamos a ver arreflexia, y es muy importante saber que si es que esta sección medular completa sea a nivel de C3, C4 o C5, puede ocasionar la muerte, porque de estas raíces nerviosas sale el nervio frénico, y el nervio frénico se encarga de inervar el diafragma. Entonces el diafragma es el principal músculo respiratorio. Si es que este deja de funcionar, entonces no va a haber respiración y puede conducir muy fácil a la muerte. Ahora, va a haber anestesia porque todas las vías sensitivas están seccionadas, y también va a haber una disfunción autonómica importante, es decir, puede haber shock neurogénico por la vasodilatación de todos los vasos a nivel sistémico, puede haber incontinencia urinaria o retención urinaria, y lo mismo puede ocurrir con las heces, es decir, incontinencia fecal o íleo, y un signo que nos va a ayudar bastante a identificar una posible sección medular completa es el priapismo. Ahora, la fase crónica va a ocurrir 6 a 8 semanas pasada esta fase aguda. Entonces, aquí vamos a caracterizarlo por ya una parálisis espástica. Los músculos van a estar tan tensos, van a tener tanto tono que no se van a poder mover. Y está acompañado de hiperreflexia y es signos de liberación piramidal, como clonus o Babinski. Las vías sensitivas van a seguir seccionadas, entonces va a seguir habiendo anestesia, y también va a haber una disfunción autonómica. Pero ya no vamos a tener la presencia de priapismo, sino vamos a tener una disfunción eréctil que ya se mantiene en el tiempo, ¿no? Y bueno, chicos, acá les he dejado un resumen de todos los síndromes medulares con el dibujo de cómo se afecta a nivel medular y cuáles son la sintomatología en el cuerpo. Lo único que quiero recalcar es que aquí en el síndrome de Brown-Séquard la afección está en el lado, por ejemplo, aquí derecho de la médula, pero en el cuerpo está en el lado izquierdo, para que no se confundan de cuál es ipsilateral y contralateral. Y bueno, estas son mis referencias y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.